Muy bien. Buenas tardes. Vamos a seguir con la unidad número 2. Hoy lo que vamos a ver es teorías motivacionales y contratos psicológicos. Yo le subí al lugar de trabajo, de materiales de trabajo, algo que vamos a ver la semana que viene, pero se lo subí porque la semana que viene voy a estar viendo el parcial y así que les voy a dejar un video explicando ese tema. Pero este trabajo termina recién en la semana siguiente, o sea, son 3 clases, pero como tiene por ahí, es fácil, pero tiene su complejidad, subí todo como para que lo vayan mirando. Y también como para intentar lograr alguna, un poco, o sea, eh, ahora no, por supuesto, porque lo subí al mediodía, pero en las semanas que siguen, que podamos tener como una clase más interactiva en el sentido de que ustedes puedan también, a partir de la lectura, de lo que yo les propongo de la guía y del material, ir teniendo esta ida y vuelta que me parece interesante. Como les decía, hoy lo que vamos a ver tiene que ver con socialización, motivación y... Ahí está, a ver. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que la clase anterior habíamos visto socialización? ¿Se acuerdan algo de eso? Algo que... No importa, pero aunque lo lean o... Sí, el tema laboral y lo organizacional. Exacto. Exactamente, la socialización organizacional y cómo se va dando y cuáles son los aspectos fundamentales, y van a ver que en realidad es toda la unidad, está relacionado con el individuo, la organización y el contexto. Ay, acá cómo hago para pasar. Me parece que tengo que irme un segundito. No. Para poder, yo tengo que quedarme del otro lado para pasarla, pero bueno, me van a escuchar. ¿Ahí me ven ustedes? ¿Se ve la Sí, pantalla? sí, se ve. Perfecto. Bueno. Esto es un poco lo que vimos la semana pasada, que es la socialización organizacional. La entendíamos como un proceso mediante el cual la persona va adquiriendo conocimientos para asumir un rol dentro de la organización. En esta clase ahora lo que vamos a trabajar tiene que ver más con la motivación de las personas dentro de la organización. Acuérdense los pasos que hablábamos de cuando, un poco lo que veníamos recién hablando con Mariana, en estas charlas motivacionales, donde casi invitan a buscar un lugar en el mundo y que está como encubierto por detrás. Y vamos a ver que muchas veces la forma en que se utiliza la motivación tiene que ver justamente con eso, con el tema de la producción dentro de las organizaciones empresariales. Pero como vuelvo a repetir lo que les digo siempre, nosotros cuando lo analizamos acá, lo analizamos desde un lugar más amplio, no solamente desde la organización. Entonces, así como podemos criticarles un montón de cuestiones a este tipo de teorías y a este tipo de conceptos, también nos pueden servir para que en otro lugar sepamos cómo hacer para motivar a alguien cuando estamos, estamos organizando un club barrial y, por ejemplo, en los barrios cuesta mucho la participación de las personas porque
se conocen demasiado, porque hay a veces cuestiones que tienen que ver que tienen que ver más allá de lo que el proyecto propone. Entonces, desde ese lugar también me parece interesante que podamos tomar estos conceptos. ¿Puede ser que alguien tenga algún micrófono abierto? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y bien, entonces, acá vamos, por eso hice todo este preámbulo para decir que partimos desde un abordaje psicosociológico que tiene en cuenta la interacción entre el individuo y la organización a la que pertenecen. Esto es importante porque no lo vamos a ver desde el lugar de la organización, todo lo que tiene que ver con la motivación, sino justamente, como les decía recién, también desde lo individual. Acuérdense que esta unidad, la unidad número 2, tiene que ver justamente con el individuo, la organización y el contexto. Entonces, siempre vamos a estar pivoteando entre esos tres elementos para analizar cualquier concepto que analicemos en esta unidad. Perdón. Como les decía, justamente son factores individuales y contextuales. Lo de contextuales es muy importante, porque la motivación tiene que ver justamente con el contexto en el que nos desarrollemos, porque no siempre la motivación va a ser la misma, porque cuando el contexto cambia, la motivación también cambia. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, porque son conceptos que son polisémicos, ¿no es cierto? O sea, que tienen muchos significados, pero a su vez, el mismo concepto, aunque lo utilicemos de la misma manera, cambia también en el contexto y en el tiempo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí. Bien. Sí. Entonces, este comportamiento, como les ponía ahí, se manifiesta tanto en comportamientos intraorganizacionales de los miembros, quienes también incorporan actitudes y valores de la cultura organizacional a su propio bagaje personal. Nuevamente, lo que vimos en las clases anteriores, es una relación dinámica y cambiante. Siempre que hablemos de estos conceptos, tenemos que pensarlos, o cuando los analicemos, como algo que cambia, que no es estático. Entonces, cuando analizamos la motivación organizacional, es necesario tener en claro que el modelo que utilizamos para evaluarla, ustedes lo van a leer después, creo que es el capítulo 5, yo les dejé todo en la bibliografía hasta las páginas que son. Cada una de las teorías tiene un supuesto. ¿Qué significa? Cada teoría, vieron como, les iba a decir, era en la otra carrera. Bueno, hay metáforas para analizar las organizaciones. Bueno, acá, cada teoría que analiza todo esto tiene un supuesto de un individuo. Entonces, si la teoría en la que me apoyo es una teoría más individualista, el supuesto va a ser solamente de esa teoría más relacionada a la producción. Hay otras teorías que tienen que ver más con el desarrollo de la persona, otro con lo discursivo. Ahora, últimamente, todo lo que tiene que ver con teoría comunicacional son como, en este momento, las teorías bebé, digamos. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, pero no solamente para esto que estamos aprendiendo, que es motivación dentro de sociología de las organizaciones y qué significa contrato psicológico, sino que cada vez que leamos un artículo o escuchemos a alguien hablar, sea el académico que sea desde el lugar que sea, siempre hay supuestos subyacentes, o sea, no es realidad lo de
neutralidad valorativa en las ciencias sociales. Durante muchísimo tiempo se intentó sí decir que las ciencias sociales eran como similares a las ciencias naturales y que se podían analizar todo lo que tenía que ver con aspectos de la sociedad, problemáticas de la sociedad, desde un lugar como si el investigador estuviera fuera, ¿no?, de esa problemática. Y en realidad lo que se ha visto es que aún los propios investigadores de ciencias naturales, cuando ingresan al laboratorio, modifican el campo. Entonces, muchísimo menos nosotros que somos científicas sociales. Entonces, bueno, esa es la salvedad que nos hace este autor. Y además, algo que también es muy importante, es que cada persona que ingresa a una organización ya tiene un bagaje, tiene una historia. Entonces, por más que en esa organización, no sé, ha pasado un día, esa persona tiene un recorrido histórico, una biografía, un contexto, y lo lleva al lugar donde se desarrolla, ¿bien? Entonces, esto del contrato psicológico un poco tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior hablábamos de la socialización y la etapa como antecedentes antes de llegar a la organización? ¿Recuerdan que es la etapa? Bien. El contrato psicológico tiene que ver justamente con esto. Yo soy en la organización y firmo un contrato del tipo que sea. Si es una relación laboral, voy a firmar un contrato que tenga que ver con mi relación laboral. Si es un contrato que tiene que ver con... No sé por qué me salen estos. Una organización que tenga que ver con otro tipo de intereses, bueno, el contrato por ahí no va a ser escrito, pero existe. Pero el contrato psicológico es diferente, porque es las expectativas que yo tengo antes de llegar a la organización, que eso no está escrito en ningún lado, eso no aparece en ninguna parte formalmente, en ninguna parte, ni del contrato, ni de la relación laboral, ni de la relación del tipo de organización que sea, se especifica cuál es el contrato psicológico. Pero también es interesante pensarlo que ese contrato psicológico no será solamente con el individuo que entra a la organización, sino es al revés también. ¿Se entiende? Es la organización lo que espera de él. Entonces, si yo, a ver, vamos a poner ejemplos. Quiero entrar a una organización ambientalista, entonces estoy así como leyendo muchas cosas y haciendo muchos cambios y pensando en el ambiente como desde otra perspectiva más crítica y no como si fuera algo porque diría utilitarista, saliendo desde esa mirada, entro en una organización ambientalista. Mi contrato psicológico, al entrar, seguramente que va a estar relacionado con todos los aspectos favorables que yo creo que tiene esta organización. Y ahí un poco existe, y bastante, la idealización, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no conocemos. Entonces, cuando yo entro, depende muchísimo del tipo de relaciones que se dé entre lo que yo pensaba a lo que se da en la realidad para que este tipo de contrato permanezca. Igualmente hay que decirlo que no permanece para siempre igual. No es
nosotros, es como cualquier relación humana, es dinámico y hay que estar todo el tiempo alimentándolo. ¿Para qué? Para que, un segundito, que ahí está. No sé por qué tengo que volver para cuando quiero pasar el power. Se los voy a leer. El contrato psicológico se refiere a la expectativa recíproca del individuo y de la organización que se entiende más allá de cualquier contrato formal de empleo que establezca el trabajador a realizar y la recompensa a recibir. Aunque no exista un acuerdo formal o cosa expresada claramente, el contrato psicológico es un acuerdo tácito entre individuo y organización, en el sentido de una amplia variedad de derechos, privilegios y obligaciones, consagradas por las costumbres, serán respetados y observados por las dos partes. Entonces, el contrato psicológico es un elemento importante en cualquier relación laboral e influye en el comportamiento de las partes. Y lo que yo les decía anteriormente, que este contrato cambia con el paso del tiempo y específicamente cambia según cambian las necesidades de la organización y según cambian las necesidades del individuo. A ver, yo les pregunto, a partir de todo esto que venimos hablando y de lo que ya trabajamos la semana anterior, ¿cómo podría ser, a ver, algún ejemplo, uno cada uno, somos poquitos, podemos hacerlo, de algún contrato psicológico inventado o que les haya pasado, de entrar a alguna organización, tener alguna expectativa, ¿y qué pasa luego? Y puede ser que haya un contrato al momento del ingreso laboral, al comenzar a realizar las tareas, ¿sí? Y por consenso yo realice tareas que no son de mi competencia, ¿sí? Es decir, por mi idoneidad las puedo realizar, pero no por mi competencia. Transcurrido el tiempo y enterándome, viendo cómo es la distribución de tareas y en relación a qué se distribuye esa competencia, entiendo que aquellas ya no me corresponden. Paso de un contrato social a respaldarme por un contrato ya laboral, ¿no? Escrito. De un contrato psicológico, perdón. Sí, lo entendí. Es interesante lo que decís porque justamente plantea lo que los autores nos están diciendo. Es cómo a partir del entrar a la organización y de tener por ahí más herramientas, se van acomodando, vamos a decir, o cambiando esas expectativas que nosotros teníamos al principio, y también al revés, la organización con nosotros. Chicas. Para llevar el ejemplo por ahí más práctico de lo que a mí me pasó, yo entré trabajando como vendedora, que teníamos que ser vendedores de la empresa. Y a los 6 meses me pasaron a la parte de reclamos de facturación. Yo lo tomé como un derecho adquirido y estuve como 9, 10 años de corrido, hasta que me pasaron otra vez a la parte de retención, o sea, de vuelta de promociones. Y eso para mí era contra mi contrato, que iba para lo que es reclamos, pero ahí cambia la política, por supuesto, de la empresa, que después volvió a cambiar, ¿no? Pero lo entendí por ese lado, con ese contrato psicológico, vos decís. Claro, porque es algo que vos no firmaste, es lo que vos esperabas, las expectativas que... Porque, a ver, lo que está diciendo acá es que se puede cumplir o no. Ese es el tema. La idea, por eso está asociado este tema a socialización y a motivación. Van a ver después cuando la semana que viene veamos la teoría de Maslow, que tiene que ver, que es una teoría antes de que la veamos, ya se los anticipo, es una teoría que ya prácticamente tendría que dejar de usarse, pero nosotros la vamos a ver justamente por la forma en que explica tan gráficamente y cómo se sigue utilizando para explicar problemas complejos, pero lo explica de una manera, porque es la jerarquía de las necesidades.
Eh, Em, es a- perdón. Ley. No, que iba a decir que tenía un ejemplo de algo que me ocurrió cuando trabajaba en el hospital, que fue cuando me contrataron. En el contrato, bueno, sí había parte escrita en el contrato en el que decía que yo tenía que estar disponible para cubrir alguna vacante, para cubrir vacantes eventualmente, ¿no? Sí, porque era la persona, la integrante nueva del equipo, en donde, por ejemplo, si en el turno noche faltaba alguien, yo tenía que cubrirlo, sino que mi horario de trabajo era de 14 a 22. Pero bueno, parte del contrato decía que se me iba a avisar previamente. Entonces, al principio, bueno, en realidad no, al principio no, fue durante los 3 años siempre que estuve cumpliendo, en el sentido en que supuestamente te tenían que avisar con anterioridad y vos estabas trabajando de 14 a 22 y en el transcurso de la jornada te decían, hoy te tenés que quedar en el turno noche y te tenías que quedar de 22 a 6 de la mañana, salías a 6 de la mañana y después tenías que volver a ingresar a tu horario de 14 a 22. Pero o sea, el tema fue que fue explicado que se iba a explicar con anterioridad y que iba a ser eventualmente, no siempre, fue constante. Y, por ejemplo, bueno, en el contrato decía que mi contrato iba a ser de 14 a 22 y esas eventualidades por momentos se hacían eventualidades largas, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Pero te hacían... te hago una pregunta, Nair. Sí. Porque este contrato psicológico, fíjate lo que dice, que no está expuesto en ninguna parte. Vos, antes de, claro, cuando vos lo leíste, vos pensaste, sí, me van a avisar, ¿no? Ay, disculpa, sí. No, sí. Es que en realidad te avisaron que iba a ser algo eventual. No, por ejemplo, de los 7 días que trabajabas, al principio nosotros trabajábamos 7 días y después teníamos 2 francos. No, de los 7 días iban a ser 5. Eventual se entiende que tu horario es de 14 a 22 y que eventual va a ser una vez por semana, una vez cada 15 días. En ese aspecto que me pareció que era algo psicológico porque se puso eventual, pero bueno, capaz que la palabra eventual fue tomada, no fue especificada, fue como tomada muy grandes rasgos y uno creía que iba a trabajar en el horario de 14 a 22 porque ese fue el horario establecido y después terminé cubriendo a la mañana, a la noche. Claro, no, es tremendo. Eso ya sería precarización laboral, claramente. Pero más o menos está como contrato psicológico que se estableció una cosa y después está bien. No, porque es las expectativas que vos tenías antes de ingresar al puesto. Un poco lo que decía Alejandro, lo que decía Mariana. Es, vos antes de entrar al lugar de trabajo tenías ciertas expectativas sobre lo que iba a pasar, pero en realidad, bueno, me imagino yo, escuchando tu relato, al leer ese contrato donde te decía eventualmente, creo yo que vos habrás pensado, justamente como la palabra lo dice, como vos bien lo aclaraste, eventualmente, pero vos pensaste que iba a ser de esa manera. Pero claro, que iba a ser eventualmente, no claro, casi todos los días durante 3 años. Claro, entonces el contrato psicológico tuyo se rompió. Sí. Pero no fue porque ellos usaran mal la palabra eventualmente, sino porque no cumplieron con lo que decía el contrato formal. Claro, sí, entiendo. Esto tiene que ver justamente con eso que les decía, con todo lo que tiene de expectativa en relación a la organización. Y a ver si acá sí se ve, a ver si puedo, a ver si lo dejo acá. Ahí, profe, podría entrar lo que es la posibilidad, digamos, de crecimiento dentro del establecimiento. Claro. O sea, vos entrás con la idea de que es un lugar con una determinada estructura, con una determinada posibilidad de carrera. Claro. Y en el camino ves truncada esa Totalmente. idealización, ¿no?
totalmente. Porque muchas veces pasa lo que nos decía recién Nair, que en realidad es como que te dejan entrever que vos vas a, si te esforzás mucho, eso pasa, por eso les decía, a ver, no quiero hacerlo muy teórico, pero lo que les decía de los supuestos subyacentes dentro de las teorías. Toda organización está basada en supuestos, cuando sean de los supuestos que sean. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos sobre la formación de los fundadores, de los equipos? Bien. Entonces, cuando en esos supuestos, quizás no te lo dicen directamente, Alejandro, si vos haces este trabajo, vas a poder ascender y vas a poder estar acá, pero te lo dejan entrever. Entonces, claramente vos estás realizando, y, a ver, de una forma psicológica, o sea, para uno, siente que hay un contrato, porque siente que la organización le va a brindar ciertas cuestiones. Fíjense que yo puse estas manos que son bastante gráficas, en el sentido, no sé si se alcanza a ver, yo soy muy corta de vista. Bueno, una mano acá dice, voy a tratar de leerlo. Acá en la parte naranja, que sería la de la organización, trato justo e igualitario, y acá me lo tapó esto, no. Acá, remuneración, ambiente, y el dedo gordo no alcanzo a leer. Y del lado del que ingresa a la organización, competencia, actitud, habilidades y competencias, y acá no llego a leer qué es lo que dice. Bien, ¿qué quiere decir? Que las dos se tienen que entrelazar para que funcione. Y no solamente, como lamentablemente pasa, que funcione solamente para la organización, sino que tendría que funcionar también para los individuos que forman parte de la organización. Porque en realidad... Pero, profe, ¿cómo definen en esta ciencia cuando el contrato funciona para un solo lado? Porque el contrato que funciona de un solo lado no es contrato. Pero sí, porque, por ejemplo, a ver, ¿cuántas veces, Alejandro, uno mantiene un puesto de trabajo, como decíamos al principio, por cuestiones solamente monetarias? Los vamos a ver más adelante. Y en realidad... No, está bien, pero ese es otro tipo de forma contractual. Yo me refiero al contrato psicológico que usted está hablando acá en este inicio. Ese contrato psicológico, cuando no se da de un lado, entonces no hubo contrato. A eso me refiero. No, después, por supuesto, que está la parte contractual monetaria y la... Claro, sí, tenés razón, pero no se da la relación, porque la relación tiene que ser entre ambos. Ya lo sé, eso lo entiendo. Sí. Lo que digo es, esa relación se tiene que dar entre ambos. El contrato se da entre dos partes. En ambos casos, alguien, aparte para que un contrato sea realmente un contrato, en ambos casos alguien tiene que perder algo, ¿sí? Porque si no, no es contrato. O sea, no termina siendo... No termina, claro, por eso, no termina siendo... Claro, pero dentro de lo que es un contrato psicológico, estamos hablando de que hay una especie de acuerdo, ¿sí? Se sobreentiende que hay un acuerdo, ¿sí? Donde yo presumo y entiendo que tengo que dar una contraprestación. En base a eso, entiendo que yo estoy perdiendo algo, que es mi capacidad laboral, ¿sí? En base al otro que está otorgando vaya a saber qué. Entonces, en base a eso digo, tiene que haber las dos partes tienen que funcionar. Cuando una de ellas no funciona, ya no existe esa relación contractual, psicológica. Esta parte nada más, digo. No, sí, tenés razón, lo había entendido mal. Sí, es totalmente. Lo que pasa es que, ¿quién pensás vos que de las dos partes, si no funciona, va a seguir estando dentro de la relación, aunque para él no funcione? O ella. Y en la mayoría es el empleado. Claro, porque el empleador es una relación asimétrica. Si vos, como cualquiera de nosotros, no cumple para el rol que fue designado, y si le están pagando, rompen el contrato. Lamentablemente es así.
Por eso es que Esta es yo la al parte que principio, quizás no se da en el Estado. claro, el año pasado yo tenía una de las estudiantes que trabajaba en el Instituto Epidemiológico y ella nos daba siempre esa parte del Estado que no la teníamos nosotros. Por ejemplo, los docentes sí, si vos, por ejemplo, a ver, si yo no sé, dejo de dar la clase, pierdo el trabajo. Pero Claro. después O si, hay por otros, ejemplo, el empleado deja de cobrar el impuesto, se pone en un rincón y algo le va a pasar, lo van a sancionar, pero cuando su tarea, digamos, es menos visible, sí, es muy difícil que cambie. Y ella lo que es nos muy difícil. decía también, que les ha pasado, que les pasaba todo el tiempo, ella estaba en un cargo jerárquico medio, o sea, no era un cargo político, pero tampoco era un cargo alto. Entonces, cada vez que había un cambio de gobierno, cambiaba su jefe y cambiaba todo lo que había hecho el anterior. Dice, o sea, cada cierta cantidad de tiempo, imagínense en la salud. O sea, que uno pensaría que es un lugar que tiene que tener una política de Estado. O sea, hay lugares que uno tendría que pensar, bueno, acá hay una política de Estado. Tener una política de Estado significa que más allá de quien gobierne, un país se maneja de cierta manera. Lógicamente que cada cual va a tener sus matices. Eso es, o sea, el que no lo vea es negar la realidad, porque como, a ver, ¿ustedes cuántos profesores tendrán y profesoras? Y cada uno tendremos nuestro matiz distinto, unos seremos más aburridos, otros hablarán menos, otros hablarán más, otros... Somos todos docentes, pero tenemos nuestros matices. Pero en esto, que tiene que ser algo, pero saben, por ejemplo, volviendo a este tema, que ustedes a tal hora tienen cierta materia dada de la forma como la de cada uno, la tienen. Ahora, en una política de Estado como de salud, ella lo que nos contaba, sin partidismo, sin nada, la realidad es lo que ella fue viviendo durante 20 y pico de años que trabajaba, porque era una mujer que tenía un poco más chica que yo, pero más o menos mi edad. Lo que ella nos decía, dice, el desmantelamiento que existió fue tremendo. Ahora, tener que volver a poner en marcha toda esta maquinaria, bueno, no se pueden imaginar el cansancio que tenía, pobre. Estuvo un momento que casi dejó de estudiar porque, bueno, pero estaba en tercer año y cuando yo comencé con ellos era al final del año y, bueno, la incentivamos entre los compañeros para que siguiera adelante, porque realmente estaba muy complejo. Y entonces acá viene la otra la motivación. Estoy siendo un poco irónica como para ponerle un poco de humor en el sentido de que en realidad esto lamentablemente no tiene mucho humor ni nada que se le parezca, por lo que les decía anteriormente, porque dentro de las empresas todos este tipo de teorías se utilizan para aumentar la producción o también para la flexibilización laboral, aunque les parezca mentira. Entonces nosotros tenemos que aprenderlo desde una mirada crítica, pero como les decía anteriormente, también pensando que lo podemos utilizar desde otro lugar, porque vuelvo, perdón que sea tan insistente, pero es muy importante que eso les quede claro. En sí, los conceptos solos no son vacíos, pero según con lo que nosotros los llenemos, esas son las teorías y los supuestos teóricos que tengamos, van a ser como funcionen. Y aunque les parezcan palabras como sueltas, esto se da todo el tiempo en las organizaciones. Entonces, lo primero que tenemos que saber de motivación es que es un concepto polisémico. Cuando decimos concepto polisémico, ¿qué significa? Que según cómo en el lugar donde lo estemos usando, va a tener un significado diferente, ¿no? Y acá, bueno, el autor nos dice
que el término se refiere en sentido amplio a aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o que origina una propensión hacia un comportamiento específico, y que este impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo proveniente del entorno o ser generado internamente a partir de procesos mentales del individuo. Acá lo que nos está diciendo es que cuando nosotros tenemos la motivación o la propensión a realizar alguna cuestión, piénsenlo más allá desde lo organizacional, sino desde, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes ahora, estudiar una carrera, el impulso, la motivación, puede venir tanto de aspectos internos, de decir, lo quise hacer siempre y no lo pude hacer, o veo en esta carrera una posibilidad de trabajo, o me interesa el tema del ambiente o la salud y por eso lo hago. ¿Qué significa todo esto? Que cuando nosotros tenemos una motivación hacia algo, pueden ser diferentes los factores que nos lleven a realizarla. Por eso es tan complejo entender la motivación de una persona. No es fácil explicarlo, qué es la motivación, por dónde viene, pero entender desde un lugar, a ver, si ustedes tuvieran que analizar dentro de una organización la motivación de cada uno de los integrantes a participar, a estar, no es tan fácil. Porque, por ejemplo, hay veces que hay personas que están sobrecalificadas para un puesto y la motivación, uno diría, la primer motivación para un trabajo sería lo salarial. Y no siempre es lo salarial. Hay veces que se dejan de lado cuestiones salariales, porque la motivación tiene que ver con otra cuestión que tiene que el lugar de trabajo, el prestigio que tiene, el poder pertenecer a un lugar, y al revés también, estar en lugares que uno realmente no se siente valorado o no se siente cómodo o no comparte un montón de cuestiones de la cultura organizacional, de los valores que representa ese lugar, o de la precarización, o de lo que exista, pero se queda por la necesidad, por el salario, por un proyecto que tenga, porque piensa, bueno, lo hago durante 3 meses para poder, bueno, el tipo de motivaciones pueden ser infinitas, pero sí que lo que estos autores nos dicen, y que es real, que la motivación puede ser por los dos motivos. No siempre actuamos por lo que queremos nosotros solamente. Hay mucho de lo social en todo lo que tiene que ver con nuestra actuación, y en un montón de cosas. Bueno, y acá lo que decía, que esa motivación, lo que actúa, son justamente el tema del deseo y el rechazo. Y esto, a ver, yo un poco acá quiero que charlemos entre todos y todas. ¿Qué les parece? Dice, con la motivación organizacional, ¿quién se beneficia? Depende, en realidad. Depende de la persona. Muchas veces se beneficia el empleado y muchas veces el empleador. ¿Por qué? Y porque muchas veces la motivación organizacional hace que el empleado busque ciertas cuestiones o ciertos caminos que antes por ahí no los tenía pensados, hasta que se desarrolle más dentro de una empresa, y otros hacen que, por ejemplo, la empresa tenga una mejor recaudación, digamos, final, en base a la motivación de ese empleado para lo que fuera dentro de la empresa y darle más dinero, básicamente, que es lo que les interesa. Bien. ¿Hay de más? Sí. Con mi experiencia, en realidad el tema de la motivación organizacional, sí, por ejemplo, ponerle que nos podíamos beneficiar ambos.
el empleado y el empleador. Pero el empleado, para beneficiarse, tenía que de alguna manera sacrificarse para poder tener ese beneficio. Entonces, ahí la balanza tira más para el empleador, porque, un ejemplo, ¿no? Yo continuaba trabajando en el hospital, porque en el hospital estaba la tecnicatura en cardiología y las personas que trabajamos en el hospital obteníamos una beca del 50%. Yo no quería trabajar ahí porque realmente las condiciones no eran, explotaban un poco, aparte los elementos de protección personal, cuando teníamos que trabajar con químicos, yo que soy una persona que tengo como muchas alergias, siempre terminaba internada de la guardia o de alguna manera. En realidad, mi beneficio era obtener el 50% de la beca. Pero ¿qué pasaba? A mí me cambiaban cada 2 por 3 los horarios. En el horario en el que yo tenía que cursar. Para obtener el horario de cursada, yo tenía que hacer horas extras o cubrir a otras compañeras. Obtenía el beneficio para poder cursar mi carrera, pero tenía que trabajar horas extras y esas horas extras vos después no te las pagaban, te las tenías que tomar. Y cuando vos te las querías tomar, no había tiempo para tomártelas. Entonces, Flavia, sí, yo obtenía. Claro, y me imagino cómo todo esto debe haber impactado. Cuando yo te escuchaba a vos hablar, pensaba no solamente en tu físico, sino en tus relaciones familiares, porque, a ver, si tenés que llegar a las 10, si a las 10 salías, 10:30 o sea, me imagino que ya tendrías organizado de una forma tu vida y de golpe, no llego a las 6:30 de la mañana. Sí, la verdad que no estuvo bueno porque mi familia en ese aspecto, como todos, éramos 6, ahora somos 5 y de los 5 trabajamos, yo ya no trabajo más, en el mismo hospital. Entonces, 2 ya sabían cuál era la movilización del trabajo, mi abuelo, como toda 30 y pico de años trabajando mi mamá ahí, mi abuelo ya sabía cuál era la movilización, pero es algo como que no podías estar contando, no sabías si ibas a estar en el almuerzo, si no, era algo estresante. Ellos ya lo entendían y lo tomaban como, bueno, tienen ya el pensamiento de tenés que sacrificarte para trabajar. O sea que, bueno, las personas como que son un poco más jóvenes piensan, no, ¿por qué me tengo que sacrificar y pasarla mal para trabajar? Yo puedo pasarla bien y trabajar igual, ¿no? Pero bueno, es el pensamiento así, antiguo. Es un poco, claro, porque, bueno, lo que decíamos al principio, lo de que, por ejemplo, si este análisis, esta misma clase la hiciéramos dentro de 5 años, repitiéramos todos los que estamos acá y el mismo tema, seguramente que la daríamos de otra manera porque la motivación sería distinta, porque nosotros, o sea, vamos cambiando, así como cambia la sociedad, cambiamos todos, y nuestra motivación va cambiando. ¿Alguien más con respecto a este gráfico? Flavia. Sí, para mí se beneficia siempre la organización, ese discurso, tienen un discurso proactivo. Esa palabra la escucho un montón de veces. Ay, sí. Es como, ay, sí, a mí cuando me dicen proactivo se me paran los pelos porque ¿qué significa ser proactivo? Es algo como esforzate más, no importa todo lo demás. En realidad, acá lo que vemos un poco por la experiencia de lo que ustedes me están relatando y por lo que también los autores analizan, es que en realidad muchos de estas teorías se utilizan justamente como para ser, fíjense en la escalerita, que alguien te está dando una mano para subir, para que llegues hasta arriba. Pero en realidad lo que pasa es que cuando llegues arriba, los dos no pueden estar. Entonces es muy complejo y es un poco lo que nos decía hoy, ay, perdón, me olvidé tu nombre, compañero. Alejandro. No lo escuché. Alejandro.
Alejandro, perdón, Alejandro, ahora. No pasa nada. El tema de, yo soy tremenda, me acuerdo de las conversaciones hasta la última cuestión y me olvido los nombres, pero bueno, soy así. Digo, lo que nos decía un poco él, si entro con cierta expectativa de que, porque en realidad de algún lado la habrá sacado de esa expectativa, no es que, a ver, todos nos van a ser soñadores que creen que entran a un lugar esperando ciertas cosas, sino, evidentemente, como él bien dijo, alguien te hizo pensar en eso. Bueno, y no se cumple, ahí realmente el perjudicado, si se puede decir de esa manera, yo creo que sí, es el trabajador o la trabajadora. Porque, a ver, en realidad, todas estas teorías surgen como lo analizamos al principio, con el capitalismo, de la forma que lo pensemos, ¿no? O sea, podemos ser muy críticos o no, pero la realidad es que vivimos en un sistema capitalista. Después nosotros veremos qué lugar ocupamos en esta sociedad y si somos coherentes todo el tiempo, porque a veces también es fácil como discursivamente ser, a ver, como enfrentarse y después, al momento de tratar con un compañero, soy autoritario, o de tratar en la familia. En las familias se dan muchísimo las relaciones violentas entre personas que en la calle están luchando por un mundo más igualitario, y quizás con sus hijos les pegan dos gritos y cállate que estoy hablando yo. Bueno, esas cuestiones de contradicción también se dan. Pero digo, a mí lo que me interesa de todo esto, no quiero enredarlo, sino es que entiendan que este tipo de teoría siempre las podemos pensar desde diferentes maneras. No es que porque aprendamos acá a ver cómo es la motivación, cómo estamos de acuerdo con todo, sino que al revés, aprendámosla, sepamos lo que es, para si la tenemos que criticar, la criticamos con fundamento, y al revés, si las podemos usar, a ver, si yo quiero tener en mi barrio un merendero y quiero que funcione, aunque les parezca mentira, este tipo de cuestiones tienen que estar presentes. Mira, por ejemplo, yo antes que pasara lo que mi hermano, colaboraba con un grupo de padres que tenían hijos con problemas de consumo problemático, ¿no? Y cuando uno pensaba una estrategia, en realidad yo trabajaba con los padres colaborando, no era sino participaba en los grupos más de sostener, ¿no? Pero cuando uno piensa en una estrategia efectiva, cuando quiere realizar algo en función en un barrio sobre el consumo problemático, jamás, de los jamases, tiene que nombrar ni la palabra consumo, ni la palabra droga, no, porque no va a ir absolutamente nadie. Lo que sí, ¿por qué? Porque, a ver, si alguien está en una problemática, sí, lo que necesita son lazos sociales más fuertes, vinculación, justamente motivación. Entonces, por ahí, alguien que te organiza me sale un partido, un campeonato de fútbol, está haciendo muchísimo más que si voy yo con todos mis títulos y no sé cuánto, y mis banners y mis carteles, y digo, no va a ir nadie. En cambio, el que hace ese tipo de trabajo está, pero ¿por qué? Porque está fortaleciendo los lazos, porque les está dando un motivo, porque
sienten que tienen algo para hacer en esas 2 horas. Hay un contrato. Nosotros trabajábamos durante un tiempo con un tipo muy piola, lamentablemente, como pasa tantas veces en el Estado, muy poco valorado, un psicólogo de salud mental, y él nos daba estos ejemplos, y realmente ustedes no se imaginan cómo funciona. Entonces, aprender esto del ciclo motivacional, aprender de la socialización, aprender, es interesante porque no saben el día de mañana, ojalá lo puedan llevar a cabo, y si lo tenemos que criticar, lo criticamos con fundamentos. Bueno, esto es muy sencillo, pero más o menos lo que dice el autor lo van a leer, está ahí, esto está copiado del texto de Krieger, es que él dice que cuando comienza, en realidad es de Jin, está dentro del texto de Krieger, pero es Jin, es uno de los que más trabaja todo lo que es sociología de las organizaciones. Y entonces este ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, él la llama una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Esta necesidad, acuérdense las palabras, necesidad, y van a ver que en la clase que viene, cuando veamos la pirámide de Maslow, las van a ver que están todo el tiempo. Esta necesidad rompe el equilibrio y produce un estado de tensión, insatisfacción, inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción que permite descargar la tensión. A ver, lo que nos está explicando es cuándo se da el ciclo y cómo se da el ciclo motivacional. Tenemos una necesidad. Lo voy a explicar con un... A ver, tengo un montón de cosas, pero tengo el teléfono. Se me rompe el celular. Mi necesidad es tener otro aparato, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Hasta ahí, esto rompe mi equilibrio porque yo tenía un aparato. Entonces, por eso dice, se produce un estado de tensión, yo no tengo plata para cambiarlo. Entonces, estoy insatisfecha, desconforme, siento que hay un desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, o sea, si yo puedo comprarme el aparato, el individuo satisface la necesidad y descarga la tensión provocada por ello, con lo cual se recupera el estado de equilibrio. Sin embargo, en ocasiones la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo motivacional, lo cual suele originar frustración o búsqueda de compensación. La tensión reprimida busca entonces una vía indirecta de salida, activando conductas psicológicas o fisiológicas. ¿Qué nos dice ahí? Que no siempre todo lo que las necesidades pueden ser satisfechas, y eso es real. No todo lo que necesitamos lo podemos tener y no siempre podemos satisfacer las necesidades. Pero fíjense, a ver si ustedes me escucharon leyendo, ¿qué es lo que no hay acá? En esta, ¿qué es lo que no aparece en ninguna parte de estas teorías? No entiendo cómo, o sea, a qué te quieres referir. En estas teorías se piensa en un individuo que puede desarrollar esas necesidades y que aunque a veces lo deja como al pasar, a veces no pueda satisfacer las necesidades, va a tener él un problema psicológico o fisiológico, que es real. A ver, nosotros venimos ahora pasando momentos de estrés muy complejos,
y yo creo que la mayoría, por lo menos a mí me ha afectado en el sueño, en las conductas, en la forma de comer, en un montón de cuestiones. Bien, eso es real. Pero acá, no, en esto que yo les leí, no hay nada de lo social. Es como si el individuo estuviera solo y él pudiera solo resolver todo. ¿Se dan cuenta lo que yo les digo? ¿Cómo uno tiene que ir claro, como que uno se desarrollando? motiva solo, si no motiva solo, como que, entendí, claro, no lo había visto. Y en realidad hay un montón, por eso, a ver, yo, lástima que, bueno, igualmente el lunes que viene les voy a dejar el video y lo voy a decir, pero lo vamos a seguir tratando y les pido por favor que lean para el lunes que viene, no, para el otro, lo de la teoría de Maslow, porque ahí tenemos para hacer dulce de leche. Porque estas teorías lo que nos presentan es un individuo como separado, como si el contexto, aunque él interacciona, no lo afectara. Y en realidad hay un montón de cuestiones que tienen que ver, que están más allá de nosotros. Por eso les ponía el ejemplo de la cuarentena, que no tienen que ver con las necesidades nuestras. A ver, yo cuando en marzo del año pasado decretaron la cuarentena, tenía una vida que iba cada 15 días a Buenos Aires, iba a venir, se cortó todo. O sea, y un montón de cuestiones que estaba haciendo no las pude hacer, y así me imagino que le ha pasado a tantísimas personas, no, obviamente que no sé, pongo mi ejemplo porque es lo que se me viene a la cabeza. Pero digo, acá cuando habla de, sin embargo, en ocasiones la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo motivacional, lo cual suele originar frustración y búsqueda de compensación. La atención reprimida busca entonces una vía indirecta de salida, activando conductas psicológicas o fisiológicas. Es verdad, nos enfermamos. Fisiológicas quiere, bueno, no les voy a decir a ustedes, pero quiero decir, nos enfermamos anímicamente, nos enfermamos físicamente, pero más allá de eso, también hay algo que está por fuera. Acá no nos hablan de relaciones de poder, ninguna de ese tipo de cosas. Por eso, cuando ustedes vean este tipo de teorías que son tan cerraditas, porque parece que explicaran todo en 4 palabras, uno tiene que abrir los ojos y como vos bien, Mariana, decías intuitivamente, cuando a vos te daban la charla, ya te dabas cuenta que algo no estaba bien ahí, que había algo en ese supuesto que te estaban diciendo, hay que buscar nuevos horizontes. A ver, había una propaganda muy... ¿Te acuerdas como, de eso ¿te acuerdan de hay un posteo, no sé si por Facebook anda circulando, que ay, en las villas no veo plantas de tomate, y ¿te acuerdas de eso? Es como eso, digamos. Es como un análisis re vacío. ¿sí? Como, ay, no veo plantas de tomate en las villas, pero sí veo celulares, sí veo zapatillas. O sea, no están viendo el contexto, no están viendo nada, digamos. Es Hay análisis gente sí, es análisis reduccionista. Y la sociedad es muy compleja, es muy, 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 muy compleja. Entonces nunca se puede explicar por una sola variable. Eso siempre ténganlo en cuenta. Ustedes el día que vayan a hacer algún informe, está bien, va a ser más técnico, pero o no, porque puede ser que, a ver, por ejemplo, no me acuerdo del nombre del texto de la antropóloga que trabaja sobre, bueno, se me fue. Bueno, pero el caso es este. Hubo en Buenos Aires cuando como rellenaban los terrenos con basura, sobre ese lugar se hizo un asentamiento. Y ella era nativa de ese lugar,
y trabajaba, logró una beca con una universidad de Estados Unidos y hicieron un trabajo sobre eso. Y justamente lo que de interesante, que eso los antropólogos lo trabajan muy bien, es esto, es la multivariabilidad para poder explicar un fenómeno, porque, a ver, muchas veces se dicen, el otro día hubo una discusión bastante en una clase sobre el tema de la asignación universal por hijos y que quedan embarazadas para cobrar la asignación. Eso ya está, o sea, estadísticamente no es así, y sin embargo se sigue repitiendo. Eso lo vamos a ver más adelante, se llaman representaciones sociales y cómo se motivan, perdón, cómo se conforman, Eso sería cómo otra cosa se reduccionista. desarrollan. ¿Cómo? Y otra cosa reduccionista de eso. Sí, Plantea tal cual. reduccionista. Las representaciones sociales, sí. A ver, se los explico en 2 minutos. Yo saco algo de la realidad, que sí tiene un asidero en algún lugar, algo empírico, y lo lleno de un montón de cuestiones que pueden ser tradiciones, mitos, un montón de cosas. Y pienso que eso es la verdad. Entonces, mi representación social sobre, por ejemplo, lo que Flavia nos estaba diciendo, bueno, todas las personas que están en las villas son vagos porque no tienen una quintita. No es lo que dijiste, pero quiero decir lo que piensan al decir no plantan tomate. Todos los que cobran la asignación, todas las que cobran la asignación universal por hijo, se quedan embarazadas para cobrar otra asignación. Eso ya está, o sea, estadísticamente no es así, pero esa representación social de esa clase sigue funcionando. Y funciona, ¿por qué? Porque cuando, a ver, nosotros, ¿cómo se los explico? De una forma fácil. No fácil, sino rápida. Hay un montón de cuestiones que naturalizamos porque es necesario que lo hagamos para poder vivir. No podemos todo el tiempo, aunque sea socióloga, interpelar la realidad y tratar de analizarla porque no es posible, porque si no, no haríamos prácticamente nada. Hay un montón de cuestiones que están naturalizadas que nosotros no las ponemos ni en consideración. Pero también hay momentos en que hay que parar y dejar de repetir cuestiones como si fuéramos loros y pensar, a ver, tengo que tener un poquito de conciencia crítica y a ver lo que me dice la profe, no sé si está tan bien, porque no es que lo que yo diga que esté bien, no sé si está bien. Pero por lo menos ponerlo en duda, cuestionar, leer, ¿se entiende? Por ahí a veces capaz que no tengo todos los elementos como para poder decir, acá está pasando, hoy estoy segura que Mariana se va a ir pensando en esta charla, me pasaba esto y esto, y voy a tener más elementos para poder, y la semana que viene va a tener más porque va a entender cómo funcionan esto de cuando veas la teoría de Maslow. Voy a pasar a la siguiente porque ya se nos termina la hora. Entonces, la motivación desde la perspectiva organizacional, lo que nos dicen los autores es que acá lo que se va a mirar son los patrones de conducta dentro de la organización. Factores tales como el tratamiento que da la organización al trabajador, el tipo de normas, valores que operan en ella, los estilos de autoridad y ejercicio de poder que se aceptan, y otros que serían largos de enumerar, afectan las acciones de sus integrantes y la clase de motivación que los hace funcionar. A ver, yo realmente, imagínense que por la edad que tengo, no, porque también el trabajo está en cuestión,
el trabajo se ha puesto en cuestión, el trabajo como identidad de las personas. Yo, si ustedes me preguntan a mí, de qué clase yo me considero, clase trabajadora. Mi identidad está atravesada por el trabajo. Entonces, esperaría que dentro del trabajo se diera, al revés de lo que decíamos al principio de la clase, que cuando se rompe ese contrato psicológico, sino que entre las dos partes se diera una buena relación y el trabajador obtuviera no solamente el salario, sino que mucho más. Yo, por ejemplo, ahora, a ver, yo estoy trabajando, porque a mí me pagan por esto, pero que a mí es un placer. Está como planteando la renta universal, por ejemplo, considerado. Claro. Hay autores que están en contra. Autores que, Gore, por ejemplo, dice, en realidad ya en nuestra sociedad hasta está en contra, pero es complejo, no los quiero, pero hay muchas teorías, pero sí que lo sepan, que están en contra del trabajo como organizador de la sociedad, en realidad, esa sería la cuestión. Entonces nosotros acá lo estamos viendo quizás desde la otra perspectiva, pero les vuelvo a decir, siempre pensando que puede utilizar estas herramientas. Weber decía, un martillo, según para lo que use, puede ser o clavar un clavo o darle en la cabeza a alguien. Así son los conceptos y así son las herramientas conceptuales que nosotros manejamos. Las podemos utilizar para motivar solamente para que produzcan más, o podemos utilizar la motivación, el contrato psicológico de los integrantes de la organización, porque ustedes no saben si el día de mañana les toca ser gerenta o gerentes o estar al mando, al frente, mejor dicho, de un montón de personas. Entonces también tienen que pensarlo, qué rol van a cumplir. Y pueden ser, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema del poder, puede ser un poder, pues siempre hay, eso primero, siempre hay poder, siempre, porque el poder es relacionar y está en todas partes, pero el poder puede ser un poder autoritario, puede ser democrático, puede ser paternalista, puede ser anómico, hay diferentes formas de cómo se va planteando el poder y diferentes formas de ejercerlo, y esto es lo mismo. Entonces este autor lo que dice que para que estas personas, un poco contestando a tu pregunta, Alejandro, se sientan satisfechas del trabajo, depende de dos cuestiones muy importantes. Primero, que se tienen que comprender las expectativas que ellos tienen antes de entrar a la organización y lo que la organización le puede dar con las expectativas que tiene la organización de ellos y lo que la organización espera de esa persona. ¿Se entiende? Sí. De nuevo, ¿podría ser, profe? Sí. Acá Gracias. el autor lo que nos dice es que para que la motivación y el contrato psicológico tenga esta relación dinámica como de engranaje, se tienen que dar dos cuestiones. Una de ellas, que parecen dos, pero es una, es que se tiene que combinar la expectativa que tiene el individuo antes de entrar a la organización y lo que espera en esa expectativa que la organización le dé. Pero combinar con qué? Con lo que la organización espera de ese individuo y que le otorgue a la organización. Estas dos cuestiones tienen que estar combinadas justamente para que se dé de forma favorable la motivación y el contrato psicológico. Y después acá, el autor habla de la naturaleza de lo que en realidad se intercambia. Eso significa que, a ver, no siempre, lo que volví al principio, no siempre se va a dar esta relación dinámica de
de la organización con el individuo. ¿Por qué? Porque muchas veces pertenecemos, somos integrantes de una empresa o de una organización y no estamos totalmente de acuerdo. Lógicamente que nuestra motivación y nuestro contrato psicológico no va a ser el mejor, pero nos quedamos, ¿por qué? Por lo que se intercambia entre la organización y el individuo. Lo más fácil para pensarlo es el salario. Pero, profe, entonces ahí, en ese sentido, ¿qué contrato psicológico hay? Ninguno. Está bien. Eso. Ninguno. No hay. Por eso, acá en esta parte no está. Porque para que se dé bien, se tiene que dar en esta parte de acá arriba. Yo, el ejemplo que te daba, es que acá, para que esté todo perfecto, si está la naturaleza de lo que en realidad se intercambia, está los dos armonizados, y está armonizado lo que espera uno, lo que espera el otro, y lo que se intercambia entre los dos, ahí sí, pero cuando el ejemplo que yo daba estaba roto, pero sin embargo, eso es lo que quiero hacer hincapié, es que la persona muchas veces se queda igual. Eso es lo que digo. No siempre, si se rompe el contrato psicológico, nos vamos a ir. O no nos vamos a ir tan rápido y vamos a buscar la oportunidad. Claro. Como nos contaba Nair, no me voy a quedar si me siento usado, pisoteado y qué sé yo, no me voy a quedar. Pero quiero decir, a ver. Muchas veces la persona ingresa sabiendo que ese contrato psicológico no se va a dar. Claro, por la necesidad, sí, totalmente. Sí. No necesariamente por la necesidad, me refiero a la persona, digamos, entiende que encontrar el trabajo ideal no existe, y partiendo de esa premisa se encuentra en un lugar en particular y en específico, con sus herramientas propias personales. Y en base a todo eso hace un análisis y recurre a su propuesta laboral, la que tiene. ¿Sí? Bueno, pero fíjate que ese contrato psicológico es un contrato realista. No, está bien, pero claro. eso es de la persona propio. Entonces ahí decide dar el paso de buscar trabajo. Cuando busca trabajo, encuentra un trabajo X, ¿sí? Accede a ese trabajo sabiendo que quizás no es el mejor trabajo, sabiendo que no va a tener una próspera carrera laboral, entendiendo que quizás su remuneración no es equivalente a la tarea que desarrolla, etcétera. Pero así todo recurre al concepto de necesito el dinero y continúo acá. Pero de todas formas, digamos, trata de encontrar la manera de llevarlo, el contrato psicológico. ¿Me entiende a dónde voy? Sí, seguramente, porque, a ver, estos son como... Y a veces terminas sacando provecho de esa situación, en el buen sentido, ¿no? Porque encuentra la forma digamos, de alternar el ideal con lo real. Y dice, bueno, a ver, esto no va a cambiar, y menos con mi fuerza, digamos, entonces no es me adapto o me muero, pero en algún punto me adapto o me muero. Es re interesante el análisis que haces, estaría bueno que lo plasmaras cuando en el trabajo, porque es así, es tal cual lo decís. Por eso es dinámico, por eso va cambiando, por eso el contrato psicológico no siempre es igual. Yo lo pasé quizás demasiado rápido porque vieron que es bastante extenso esta parte. En una parte el autor dice, el contrato psicológico va cambiando con el tiempo y, por ejemplo, claramente no va a ser igual de los que recién ingresan a la organización de los que están hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estos que están hace mucho tiempo ya han cambiado ese contrato que ellos mismos tienen, porque en realidad casi que el contrato psicológico es con uno. Porque no es, ¿se entiende? Porque es lo que vos esperás y lo que estás también dispuesto a dar y lo que estás dispuesto a recibir.
Entonces, es como vos decís, posiblemente ese lugar no sea ni lo que yo soñaba, ni lo que esperaba, pero puedo encontrar aspectos favorables. El que sea, lo puedo hacer, sí, claramente. Por supuesto que por ahí yo le encuentro un aspecto favorable que quizá otra persona no, o al revés. Claro, Entonces tal yo cual. continúo, renuevo ese contrato y alguna otra persona da por finalizada la contraprestación, digamos. Porque, Totalmente. Para mí tiene que ver mucho eso también, la motivación personal, sí, lo que uno descubre personalmente dentro de ese contrato psicológico y que los motiva a seguir o a irse o a quedarse estancado, claro, porque son todas las... Pero pues claro, en eso, por ejemplo, yo no veo que haya una motivación social, que es lo que estábamos No, resaltando. Por eso, a todo esto viene mi comentario, ¿eh? claro, vos porque es más decís, individual, ahí entiendo, no, pero, claro. a ver, si por ejemplo, vamos a ver qué entendemos por social. Si por ejemplo dentro estoy poniendo supuestos, ¿no? El quedarme en ese trabajo y encontrarle, más allá del salario, eh, una obra social, por ejemplo. El tener no es alto el salario, pero tengo la prestación de salud. Eso es Sí, social. Aunque nos parezca que es individual, es social. Porque lo que socialmente está aceptado de que un individuo tiene que tener por prestación. Lo que pasa es que social uno lo piensa como muy separado de uno, y eso es lo que estamos totalmente atravesados por lo social. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba lo de la comida, que es el ejemplo que siempre pongo? ¿No? ¿Se lo dije? Sí. O sea, comer es un acto biológico, fisiológico, que todos los seres humanos en todos los tiempos y lugares y más allá de nosotros, más allá de cualquier cultura, lo tiene que hacer. Comer, tomar agua, ir al baño, son cuestiones biológicas. ¿Ah, bien? sí. Ahora, todo lo que viene relacionado a lo que comemos, cómo lo comemos, con quién lo comemos, a qué hora lo comemos, qué nos parece rico, qué nos parece feo, qué nos da placer, qué nos da displacer, hasta hay, ustedes, por eso yo siempre digo, los antropólogos para esto son geniales, hasta lo que nosotros olemos como algo que nos gusta, que nos parece algo feo o algo... Todo eso está socialmente construido. Y como no nos damos cuenta porque la cultura la vamos mamando desde bebés, no es que te sientan un día y te dicen, hoy tenés el horario de cultura y vas a aprender. No, desde el momento en que nacemos y hasta en el vientre materno, se va adquiriendo la cultura, de la forma que sea. Después romperemos los moldes o nos pelearemos con esos progenitores o repetiremos lo que hagamos. Pero todo eso lo adquirimos. Y otra de las cosas que adquirimos es en el lenguaje. El lenguaje articula todo nuestro mundo. Entonces hay un montón de cuestiones que, por eso digo, hay que ver qué es lo que consideramos como individual y social. Al final, cuando te pones a analizar todo esto, es muy poco lo que nos queda del individuo solo, separado. Está bueno, pero está bien que sea así. Pero es Porque, bastante fuerte. porque el A mí individuo no por lo está. menos me chocó. No sé si lo estudié de grande, entonces a mí me chocaba muchísimo. Y pero si A cuando ver, uno va a trabajar, trabaja en comunidad. sí, Responde pero a cuando... No, elementos que yo, son sociales. sí, en eso estamos totalmente de acuerdo y en eso no tuve problemas. Pero cuando yo tuve que deconstruirme de pensar, las profesoras en la universidad nos decían, no existe el amor maternal. Y yo quiero a mis hijos. ¿Cómo que? ¿Qué me estás diciendo que no existe el amor maternal? Claro, lo que ellos nos estaban diciendo
No es que yo no quiera a mis hijos ni que negar ese sentimiento, sino que lo que está construido alrededor de la función materna, todo eso es cultural, por decirle un aspecto, ¿no? Sí, sí. Y para mí era, o sea, yo me sentía, me chocaba muchísimo, o sea, esto que yo te dije, de la comida, de el tema del ir al baño o de los olores, pero lo que es feo, lo que no se hace. Y cuando vos te pones a estudiar y analizar que en otras culturas o en otros momentos históricos, el olor del cuerpo, nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos de trabajar o llegamos, no sé, de cualquier actividad o tapamos todos nuestros olores. Desodorantes, perfume, nos bañamos, tenemos una cuestión higienicista tremenda. Yo soy de esas personas, pero nunca lo había entendido como que eso lo tenía construido, como que me venía de afuera. Yo creía que era individual mío. Me costó un montón de construir todas esas cuestiones. Yo les digo, ¿se acuerdan que les decía lo del lenguaje? Por eso te das cuenta cómo el lenguaje atraviesa la sociedad, cómo nos atraviesa como personas. Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el tema voy a dejar de presentar, con el tema de cuando las personas utilizan el lenguaje inclusivo, porque, o sea, entiendo el fundamento y me parece válido, pero no lo puedo hacer. Si yo tuviera que hablar de corrido, como estoy hablando con ustedes, no lo puedo hacer, porque tengo que estar pensando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque subjetivamente mi construcción, por más que, a ver, lo puedo escribir, si intento, lo hago, pero no lo puedo hacer. Y ahí te das cuenta, ahí nos viene a ayudar nuestro buen amigo Foucault, de la biopolítica del poder, cómo nuestro cuerpo, está atravesado por todas estas políticas. Por eso él dice biopolíticas de poder. Bueno, hasta aquí hemos llegado, mis queridos estudiantes. No sé si quedó alguna duda, les dejé la cabeza con... No, para nada. Siéntanse en libertad. No, para nada. La única duda que tengo en este momento, que no sé si a ustedes también les pasa, no nada que ver de la materia, aviso. En este momento, si ustedes, no sé si están viendo, debajo de la pantalla se está traduciendo todo lo que decimos, pero en inglés. Ah, bueno. No, a mí no me ¿Alguien figura. lo ve? No, a mí no me figura. Les mando captura al grupo, bueno, profe, no está en el grupo, pero es re loco. No, o sea, avisaba que estamos usando una duda de la materia, pero es re loco. Bueno, estamos usando la cuenta de ABC, que por eso lo puedo grabar, la de Meet. Vieron que no sé, bueno, quizás sea algo que venga incluido, no sé. Así que supuestamente lo que me dijo, porque yo grabar en Meet no lo había usado nunca, ahora se sube al Drive y yo después se los puedo compartir. Bien. ¿Alguna duda? Antes que cerramos, la semana que viene yo, les dije, tengo el parcial y les voy a subir una clase mucho más corta, por supuesto, específicamente sobre la teoría de Maslow, que es una pirámide que él realiza sobre la jerarquía de las necesidades. Ustedes están mirándolo y si pueden, lean el texto. Es muy cortito, son 2 o 3 páginas que yo les hice, se los resumí para que ya está subido, para que lo tengan. Y tienen para leer del capítulo de el manual que yo les había subido, el de... Sí.
Perdón, lo de Maslow sería la pirámide de Maslow. Claro, Ah, bueno. la vamos a trabajar. Bueno, dale, perfecto, porque me viene al pelo Bueno. y te la tengo que explicar en poquito en salud pública, así que... Pues, si te viene bien el material y querés usarlo, libre. Ay, muchas gracias, Al muchas final, gracias. al final Nair sacás provecho de todas las profesoras, ¿eh? Ja, ja. Sí, en epidemiología di un ejemplo, que me encantó el ejemplo, la profe de Leandra, y el ejemplo lo tomé y lo puse como una actividad y a los chicos, llego a los chicos y son personas que incluso son más grandes que yo, pero yo le digo chicos, y les encantó. Y después le dije, Los que investigamos, los que trabajamos Siempre. en educación, siempre, todo lo que hable, Totalmente. el libro es obvio. Igual me encanta que tenga ella ese poder de decir saco y poder terminar la clase después con toda la actitud, porque está buenísimo. No es leerlo, es vivirlo. Bueno, Mariana, vamos ahí. Después ya te veremos a vos. Bueno, No sé. Yo la miro a ir y mientras me sigo riendo de ella nomás. Con ella. conmigo. Nos vemos la otra. Suerte en el examen. Éxitos y nos vemos en 15 días. Éxito.